Maduro cada vez más solo. Principal petrolera china suspende compra de crudo venezolano y banco más grande de Turquía cierra cuentas del régimen. Lanzamiento de misiles norcoreanos disminuyen posibilidad de nueva cumbre con Trump. Líder Kim Jong-un rechaza reunificación de las Coreas. Presidente Trump sorprende al querer comprar Groenlandia. La isla, según sus habitantes, no está a la venta. Red Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias, como siempre, por su compañía. Andrés, llega el esperado viernes con puente festivo, además, que no es lo mismo. No es lo mismo de ninguna manera. Y además, con mucho fútbol, inician ya en serio las grandes ligas. Ya la Premier había tenido actividad el fin de semana pasado, pero es que España, el balompié también alemán están en juego. Y hablando de España, pues James Rodríguez mañana es convocado con el Real Madrid. No hay imposibles en el deporte. Vea hoy, el Barcelona hacía 10 años no perdía su primer partido de liga y hoy lo perdió al minuto 89. Convocado no significa que vaya en la titular. Yo le apuesto a que sí lo van a poner a jugar. ¿Usted qué dice? Yo creo que por lo menos juega sus 20 minuticos. Bueno, muy bien, estaremos muy atentos a lo que pase con nuestro James. Hablamos de deportes más adelante, entramos en materia. Por ahora con la información, el régimen de Nicolás Maduro sigue perdiendo el apoyo de sus principales aliados. En esta ocasión, la principal compañía energética de China canceló la compra de petróleo venezolano. Se trata de Petrochina, que decidió suspender este mes la carga de 5 millones de barriles de crudo del país suramericano en embarcaciones. Según informó Bloomberg, los chinos estarían rechazando la compra directa de crudo venezolano debido al reciente bloqueo impuesto por Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro el 5 de agosto de este año, que incluye sanciones a quienes apoyen o hagan transacciones con la dictadura bolivariana. ¡Al imperialismo y a los gobiernos extranjeros! Y es que China se había convertido en un aliado fundamental para el chavismo. La nación asiática le ha prestado 50.000 millones de dólares en los últimos 10 años a cambio de petróleo que las refinerías de ese país procesan en combustible. La nación gobernada por Xi Jinping era el principal destino del crudo venezolano después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra la estatal PDVSA a finales de enero. Ahora Venezuela podría quedarse sin opciones para vender su petróleo. Los 3 cargamentos de agosto cancelados por Petrochina hasta ahora no han atraído a ningún otro comprador. Petrochina se suma al banco más grande de Turquía, Ziraat Bank, que también cortó su relación con el Banco Central de Venezuela tras las sanciones de la Casa Blanca. Las medidas representan un revés para Maduro, que ha contado con China y Turquía para mantener su revolución en marcha en medio de una crisis humanitaria, la escasez de alimentos y la hiperinflación. Noticias hoy también, como lo ha sido toda la semana, Argentina, que está al borde del default por cuenta de la crisis económica desatada tras los resultados de las elecciones primarias del domingo pasado. Así lo advirtió una importante calificadora de riesgo. La agencia Fitch recortó este viernes 2 escalones la nota de la deuda de Argentina desde B hasta CCC, una categoría que indica hay posibilidades de un default. Según la calificadora, las elecciones primarias del 11 de agosto, que dejaron como amplios vencedores al izquierdista Alberto Fernández y su fórmula vicepresidencial Cristina Kirchner, se convirtieron en una señal que puso en duda la continuidad del proyecto de Mauricio Macri. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. El actual mandatario, quien busca su reelección en la primera vuelta del 27 de octubre, adelanta un severo ajuste fiscal con un auxilio por 56.000 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional. El revés electoral del mandatario provocó un colapso de la confianza de los mercados, incluyendo una aguda depreciación del peso, lo que hace que el país suramericano no pueda pagar su deuda extranjera. Entre tanto, la carrera por la presidencia de Argentina sigue generando tensiones en Brasil, desde la sede de la Policía Federal de Curitiba, en donde cumple una condena por corrupción. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva defendió a la fórmula kirchnerista y lanzó fuertes críticas contra el actual mandatario Jair Bolsonaro. É no sentido de destruir. Eu vi discurso dele esses dias contra a Argentina, contra a vitória do Fernandes, que eu não acreditei que presidente do Brasil
tivesse a insensatez e a pachorra de falar do seu mais importante parceiro comercial e parceiro estratégico, porque a Argentina tem que ser tratada como uma parceria estratégica, ele ofender o povo argentino, ofender o cara que ganhou a prévia e ainda ofender o povo gaúcho. Bandidos de esquerda. Bolsonaro advirtió esta semana sobre una migración descontrolada de argentinos hacia Brasil y planteó escenarios sombríos ante un posible regreso a la Casa Rosada de quienes calificó como bandidos izquierdistas. El gobierno colombiano admitió que existen diferencias comerciales con Panamá por el tema de aranceles a las exportaciones, pero que ya trabaja con representantes del país vecino para lograr un acuerdo. Luego de la polémica desatada por el decreto que aprobó Colombia el 6 de agosto de este año para aplicar nuevos aranceles a las exportaciones de la empresa panameña Zona Libre Colón y de la respuesta del mandatario de ese país quien advirtió medidas recíprocas. Nosotros no queremos sorpresa de ningún país, especialmente de Colombia, y Colombia no espera sorpresa de Panamá. Entonces, cuando tú comienzas este tema de comenzar a elevar aranceles, también te estás exponiendo a que exista una medida también, por ejemplo, de retorsión. Nosotros no queremos hacer eso. El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que Colombia está trabajando para identificar soluciones a la problemática. Muchas gracias por la pregunta. Hay diferencias, es evidente, pero existe la voluntad política recíproca de avanzar en la identificación de las mejores soluciones. Por eso hicimos una primera reunión con el nuevo gobierno panameño, de ahí se va a desprender un trabajo técnico muy acelerado para identificar soluciones. Lo que más nos interesa es tener muy buenas relaciones con Panamá. Dijo que hay inquietudes de ambos sectores comerciales, pero confía en que la diplomacia y la buena relación entre ambos países ayuden a identificar puntos en común. No, en eso estamos. Estamos trabajando. Hay diferencias en lo que tiene que ver con asuntos de información financiera y con asuntos de aranceles. En lo demás hay una gran coincidencia en cooperación, en proyectos conjuntos de electrificación, en materia de seguridad, de manera que tenemos unas áreas contenciosas y muchísimas áreas de entendimiento y de común interés para los dos países. Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, expresó su preocupación por los asuntos de Panamá y explicó que el problema no fue causado por el gobierno colombiano. Pues muy preocupante porque estos aranceles no los colocó el Ejecutivo, los colocó el Congreso. Y entonces cambiar esos aranceles implican una ley. Realmente colocan en dificultades al país en esa materia, nosotros lo habíamos advertido. Agregó que el Congreso tomó medidas equivocadas para proteger a la industria colombiana. Yo creo que de buenas intenciones está empedrada la puerta del infierno. Muy buena intención, pero este no es el mecanismo. Creo que lo dijimos, creo que genera unos efectos negativos y no soluciona el problema que querían solucionar. Tenemos que trabajar con la DIAN, con las autoridades para combatir el contrabando, la subfacturación, pero eso no se hace con estos aranceles, sino con inteligencia, mirando quiénes son, controlando el ingreso, controlando precios. Díaz espera que los dos países logren un acuerdo mutuo en materia económica para evitar que los exportadores colombianos sean castigados con aranceles. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur aguardan en posición de preparación ante el reciente lanzamiento de misiles no identificados de corto alcance por parte de Corea del Norte, justo cuando las conversaciones en la península pasan por su peor momento. Tenemos confirmación que los proyectiles lanzados no plantean amenaza para Japón, pero haré lo posible para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos en cooperación con Estados Unidos y otros países bajo un sistema de alerta total. Alerta que corre por cuenta del que sería el sexto lanzamiento misilístico ordenado desde Pyongyang en solo 3 semanas. Corea del Sur confirmó que los proyectiles se dispararon desde Tongchon, costa sudeste norcoreana, recorriendo 230 kilómetros hasta finalizar el recorrido en el mar de Japón. Lanzamientos que estremecen la momentánea calma regional derivada de los diálogos entre las Coreas, dados por terminados en las últimas horas por el Comité de Reunificación Pacífica del Norte. Hago énfasis en que queda claro que esa postura no corresponde con el espíritu de la declaración de Panmunjom y la declaración conjunta de Pyongyang, y no ayuda al desarrollo de las relaciones intercoreanas tampoco.
El proceder norcoreano se justifica según el gobierno de Pyongyang por los ejercicios militares conjuntos adelantados en días pasados por Estados Unidos y Seúl, gesto que el poder norcoreano no solo asume como preparación para una eventual invasión de su territorio, sino que le llevó incluso a calificar de insolente al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Lo anterior significa un revés a los avances de pacificación y desnuclearización peninsular logrados con la intervención de Donald Trump. Diálogos que vaticinaban un avance posterior al armisticio de 1953 acordado por Seúl y Pyongyang, que mantenía distantes y en vilo sus relaciones por décadas. Regresamos y continuamos a esta hora con la información y vamos ahora sí con esta noticia de la cual ya les dábamos algunos avances. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con su deseo de comprar Groenlandia, la isla más grande del mundo. Dinamarca, que es la dueña de la isla, le respondió que no está a la venta. Groenlandia es una isla autónoma que pertenece al reino danés, rica en recursos valiosos como minerales, el agua y hielo más puro del planeta, reservas de pescados, mariscos, energía renovable y un excelente destino turístico. Por todas estas virtudes y según el diario estadounidense The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump estaría interesado en comprarla. No sería la primera vez que Trump ponga sobre la mesa la idea. En abril del año pasado le habría pedido a sus asesores un reporte con las posibilidades legales de realizar la compra. Y aunque parezca descabellada la idea, no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos se interesa en Groenlandia. En 1946, el entonces presidente Harry Truman llegó a ofrecerle a Dinamarca $100 millones. Y pese a que esta transacción no fue posible, Estados Unidos compró Luisiana a Francia por $17 millones en 1803, así como también compró Alaska a los rusos por $7.2 millones en el año 1887. Por el momento, Groenlandia no está a la venta y aun si estuviera, sus ciudadanos, en donde el 90% creen en el cambio climático, no ven al presidente Trump como potencial comprador. Bueno, parece que esa compra no se va a poder. El ébola llegó al sur de la República del Congo, en donde 2 nuevos casos fueron detectados. Una mujer y su hijo fueron diagnosticadas con el virus en la región de Kivu, una región hasta ahora ajena a la propagación. La noticia surge 3 días después de que 2 drogas experimentales fueron puestas a prueba en las zonas más afectadas del país africano con una efectividad del 90%. Más de 1.800 personas han muerto en el Congo desde el más reciente brote en agosto de 2018. Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, emitió una orden para incautar al petrolero iraní que permanecía retenido en costas de Gibraltar justo horas después de que ese territorio británico autorizara liberarlo. A la luz de las garantías que he recibido, no hay más motivos razonables para la continuada detención legal del Grace One, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la regulación de las sanciones de la Unión Europea. Con efecto, desde hoy he revocado la especificación sobre el buque. Las garantías a las que alude Picardo es una promesa escrita de Teherán de que no transportará ese petróleo a Siria. El Grace One, exactamente desde el pasado 4 de julio, fue capturado por autoridades de Gibraltar y fuerzas especiales británicas. El contenido que transportaba fue el que generó su detención, pues avanzaba con 2.1 millones de barriles de petróleo. Y Gibraltar sospechó que su destino fuera Siria, contraviniendo al embargo de la Unión Europea a ese país. Teherán confirmó que el buque se dirigirá al Mediterráneo con bandera de su país y no panameña, y que cambió su nombre a Adrian Darya. Aún así, Irán responde con fuerza ante lo sucedido. Vía Twitter, Javad Zarif, canciller del país persa, alude que se trató de un intento de saboteo. Al fracasar en lograr los objetivos de su terrorismo económico, incluido privar a pacientes con cáncer de sus medicinas, Estados Unidos intentó abusar del sistema legislativo para robar nuestra propiedad en alta mar. Ese intento de pirateo revela el desprecio por la ley que tiene la administración de Trump. Teherán además asegura no haber dado ninguna garantía a Gibraltar, pero aún así la inmovilización del barco fue realizada. Antes de que fuera notificada la decisión, la Casa Blanca expresó que veía la necesidad de prolongarla y que contemplaba prohibir el visado a miembros de la tripulación del buque si salía de costas gibraltareñas. En menos de 24 horas, un nuevo atentado terrorista tuvo lugar en Jerusalén. El terrorista, quien manejaba el carro a una alta velocidad, atropelló a 2 israelíes que estaban en una parada de bus. Según informaron las autoridades, un policía vestido de civil desenfundó su arma
y abatió al terrorista, quien hirió de gravedad a 2 jóvenes de 17 y 19 años que debieron ser trasladados a hospitales. Ayer en la ciudad vieja de Jerusalén, capital de Israel, 2 palestinos de 14 años apuñalaron por la espalda a un policía israelí. Lo que van a ver a continuación refleja el desespero de una persona por abandonar un país en situación de crisis. Un cubano logró llegar a Miami de una manera muy arriesgada. Escondido en la bodega de un avión comercial procedente de La Habana fue descubierto este hombre que al parecer trabajaba en la terminal aérea José Martí de la capital cubana. Medios locales mostraron al migrante sentado en la pista del aeropuerto antes de que fuera detenido y llevado a custodia de las oficinas de aduana y protección fronteriza. Y miren esto, un hombre que cometió un robo en una iglesia de Guayaquil, en Ecuador, al parecer quiso practicar ese viejo adagio según el cual el que peca y reza empata. Miren por qué. El sujeto aprovechó que una mujer estaba rezando para despojarla del teléfono celular sin que ella se diera cuenta. Segundos después de cometer el delito, se persignó y finalmente abandonó el lugar como si nada hubiera pasado. El presunto ladrón quedó filmado por las cámaras de seguridad y el video se hizo viral en las redes sociales. ¿Qué tal, Andrés, el gesto de este hombre? ¿Se echa la bendición y todo aquí no pasó nada? Se le hizo el milagrito. Por favor. Momento de conocer otros sucesos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. 514 migrantes murieron en América en lo que va de 2019, alrededor de un 33% más que el año pasado, según informó la Agencia Migratoria de Naciones Unidas. El éxodo venezolano, que ya supera las 4 millones de personas, explica el aumento de la mortandad este año. Noruega anunció el bloqueo de $33 millones destinados al Fondo para Preservar la Amazonía, alegando que Brasil no ha querido detener la deforestación. Ante esta medida, el mandatario del país suramericano, Jair Bolsonaro, acusó a la nación escandinava de asesinar ballenas y de no tener moral para dar ejemplo. Gran susto se llevaron los ciudadanos de Nueva York al ser reportados 2 paquetes sospechosos en el metro de la Gran Manzana. El escuadrón antibombas atendió el caso, concluyendo que los paquetes correspondían a 2 ollas arroceras y no representaban peligro para los habitantes. En Alemania, miles de estudiantes faltaron a clases para manifestarse en contra del cambio climático. Una iniciativa llamada Viernes para el Futuro aboga por la libre protesta de estudiantes de Dortmund en pro del cuidado del medio ambiente. El activismo juvenil está en auge desde que Greta Thunberg inició sus campañas a mediados del año pasado. Expertos se preparan para colocar una lápida en un glaciar islandés, el cual perdió su condición hace 5 años y que en la actualidad fue agotado por el cambio climático. La NASA compartió las imágenes que muestran cómo fue desapareciendo desde 1986. Estas imágenes de luna llena fueron captadas en Grecia, la cuna del arte. En algunas toma roja, en otras penosa, escondiéndose entre las nubes, acompañando arquitecturas bizantinas y reflejando el mar. La luna iluminó la noche griega.